Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ni Más Ni Menos. Programa concebido con el objeto de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su importancia impactan la vida de los dominicanos, ocurran esto donde ocurrieren. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito a que permanezcan con nosotros por los próximos 55 minutos, prometiendo que este programa puede ser compatible con toda la familia. Además de por su canal 58, usted puede verlo por todas nuestras redes sociales, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos, en YouTube, la fecha que le interese ver, de lunes a viernes, que coincidan, y estará colgado sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, seguir, puede darle a la campanita, recibirá la notificación cada vez que lo colguemos, que es todos los días, reiteramos, sin edición y sin comerciales. Puede hacer sus comentarios también. Como cada jueves, normalmente tenemos un especial invitado, Chesnel de Jesús Calcaño, que ya no es invitado, sino que desde hace muchísimo tiempo es parte integral de este espacio. Con él compartiremos temas de impactante actualidad, sobre todo que concerniente mayormente con el aspecto jurídico. Buenas noches, bienvenido, Chesnel. Buenas noches, Ramón Arturo, y contigo agradecer a todas las personas que de alguna manera sintonizan este programa, Ni Más Ni Menos. Como ya estamos en la era digital, tenemos que decir que buenas noches, pero buen día, buenas tardes, donde quiera que estén, en el momento que lo estén viendo, porque exacto, como decía Ramón Arturo, puede verlo de manera diferida, y también a verse por algunos cortes que estamos subiendo por nuestras redes sociales. Sí. Agradecemos siempre la invitación y la apertura a este programa, que es nuestro programa también, y como tú decías, tratamos de edificar desde nuestra perspectiva, que nunca es totalmente imparcial. Exacto. Porque siempre está parcializada por una idea que pudiéramos tener, no por un color político, un tema, no, sino por una idea sin que pudiéramos tener. Políticos, pero con una concepción definida sobre diversos temas. Por ejemplo, y hay que comentar, anoche por tercer día consecutivo sonaron las campanas como protestas, los famosos cacerolazos. Se hicieron sentir en varias comunidades del Gran Santo Domingo por tercer día consecutivo. En lugares como Sabana Perdida, Urbanización Juan Pablo Duarte y Los Cacicajos se resonaron los cacerolazos de nuevo. Estos se han realizado en rechazo de la implementación de la reforma fiscal, además de lo contenido en el Código Penal, que está pautado para entrar en vigencia ya no el 3 de agosto, sino que pudiera extender las vacaciones o la vacatio legis por 3 meses más. Temas importantes como la difamación, la injuria. Mucha gente han definido este código como ley mordaza, y por eso ha recibido el rechazo también el reclamo de la reforma o la ley de reforma policial, entre otras cosas, que dicho sea de paso, ha impactado los apagones, las crisis, y debemos señalar, Chesnel y amigos televidentes, algo que comentábamos anoche. Independientemente de que podamos estar de acuerdo o no con aplicación de diferentes tipos de políticas, sobre todo económicas, con el gobierno, al presidente Luis Abinader le han tomado un par de periodos negativos. Por ejemplo, el COVID-19 paralizó a la República Dominicana prácticamente el año 2020 completo. Fue nulo. Debió hacerse, inclusive apropiarse de ciertos fondos que establecían aspectos de la seguridad social, y endeudarnos como forma de mantener activa la dinámica que hay que seguir viviendo, o sea, una dinámica natural que
que llama a la gente a vivir. Y en este concepto nosotros recibimos un gran espaldarazo o gran apoyo de la diáspora dominicana, o sea, los dominicanos que residen en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos puso en manos de sus residentes legales mucho dinero para mantener esa dinámica económica que caracteriza a los países desarrollados, o sea, que se fundamentan en la producción de riqueza. Nosotros dependemos del turismo, de la zona franca, de las remesas, de la inversión extranjera para poder mantener la economía a flote y tener un impacto positivo en el crecimiento económico de nuestra riqueza, lo que llamamos el Producto Interno Bruto. Los países desarrollados crecen porque su industria es fuerte, transforma materia prima y eso hace que se produzca riqueza. Es la diferente. Nosotros, si no recibimos, por ejemplo, inversión extranjera, no crecemos. Si no recibimos remesas, no crecemos. Esa es la diferencia. De todas maneras, el país está siendo impactado por una serie de hechos que han protagonizado sobre todo después del alevoso crimen que se cometió con el joven Darling en la cañada de Guajimía en Herrera. Esto, naturalmente, rebosó la copa de una serie de situaciones que se venían dando y vamos a esperar. A nadie le conviene que el país prenda en llamas, a nadie. Ni le conviene al gobierno, ni nos conviene a los que no tenemos partido, ni le conviene a los partidos de oposición, porque si usted hereda el poder, o sea, si usted obtiene el poder, un partido de oposición en 2028, usted va a recibir un país en desgracia. Y eso no le conviene a nadie. Mira, con respecto a la situación que está aconteciendo, yo creo que para mí es un tema aislado, eso es lo primero, porque no es un sentimiento nacional, como sí pasó cuando todos recordamos en el año 2020, que fue un sentimiento nacional, claro, que era algo que lo podíamos ver en todos los lados. El tema de la reformita, que yo le llamo así, la reformita fiscal, que lo hemos hablado muchísimo en este programa, no satisface la necesidad que tiene la República Dominicana de que se haga una reforma, una verdadera fiscal. Reforma fiscal, que inclusive ingrese mucho más dinero al Estado Dominicano. Porque lamentablemente nosotros no estamos recaudando lo necesario para que en la República Dominicana nosotros podamos tener mayor inversión pública. Hemos explicado muchísimas veces que si no se dinamiza la economía, entonces no importa el hecho de que dé mucha asistencia social y demás. Es demás, la asistencia social está en riesgo cada vez que no podemos recaudar el dinero necesario para que entre dinero a las arcas públicas. Entonces, yo creo que el gobierno le ha pasado mucha factura el tema de esa reforma fiscal que se hizo, o la reformita fiscal que se hizo, pero han sido muy injustos en el hecho de decir que debía ser más leve. No, debió ser más fuerte, aunque todos fuéramos afectados, porque todos nosotros fuéramos afectados con ella. Pero necesitamos que se recaude más dinero. Pero además, el tema del Código Penal, mira. Eso podemos entrar en más adelante, Chesney. Mira, yo quiero que tratemos, antes de eso, el problema de la ANDECLIP y la protesta. Tenemos ahí un video. Yo quiero que nuestro control nos ponga el video donde ANDECLIP reclama y suspende a partir del día 14 de julio el contrato que tiene con dos prestadoras de servicios, dos ARS, que son Futuro y Primera. Con su anuencia, señor director. Así lo informó el presidente de ANDECLIP al concluir una asamblea con sus miembros. Queremos también informar a la población que las emergencias y los cuidados intensivos les vamos a brindar los servicios, porque no vamos a permitir que por falta de un desacuerdo que haya habido,
se vaya a morir alguien. O sea, según el presidente de ese gremio, la inflación en salud los ha obligado a enfrentar un aumento constante en sus costos operativos que les resulta insostenible, mientras que desde la DIDA aseguraron que es ilegal la suspensión de los servicios. Ella ha dicho que la clínica debe indexarse con un 108%, entonces no les es extraño que ellos lo digan en estos momentos, donde ellos conocen perfectamente que se ha violado la 8701 y nunca han dicho esta boca mía. La DIDA recurrirá en amparo a los tribunales para que reactiven el servicio, porque no puede ser que asuntos privados entre clínicas y ARS afecten a los afiliados y a todos los ciudadanos dominicanos. Andeclip reclama una indexación del 110% en las tarifas que pagan las ARS, al asegurar que ese porcentaje refleja la inflación acumulada en el sector salud. Según explicó el presidente del gremio, desde la entrada en vigencia de la Ley de la Seguridad Social, las administradoras solo han aplicado un incremento cercano al 25%, lo que a su juicio ha deteriorado la sostenibilidad económica de las clínicas privadas. Mire, ya pudimos ver, ahí tenemos una foto además, donde en una de información con medios de comunicación están los directores, los ejecutivos de Andeclip. Dentro de ellos están el doctor Luis Díaz, a quien ahora vamos a hacer una llamadita a ver si nos toma el teléfono para cuestionarlo respecto a esta decisión que ha tomado la Asociación de Clínicas Privadas de la República Dominicana, Andeclip, previendo inclusive una grave crisis económica de las clínicas privadas. Bueno, el doctor Luis Díaz, con quien hablé en la mañana de hoy, quedamos de llamarlo, me dijo, si no puedo comunicarme contigo, bueno, pues tú das las declaraciones que yo te estoy dando, que el doctor Luis Díaz me dijo que realmente tienen problemas con Andeclip, con las aseguradoras de riesgos de salud, porque estas no están satisfaciendo las necesidades que tienen y que la mayoría de las clínicas privadas se están yendo a la quiebra. Cuando le pregunté que si estaba fundamentado en un precepto legal, ya que ellos tienen un contrato de servicio, me dijo que sí, que el contrato mismo establece que ellos realmente pueden suspender los servicios de esa aseguradora anunciándolo con un mes de anterioridad. Esto, la verdad que es una situación muy delicada. Todos los dominicanos, más del 70% de los dominicanos, tenemos una cobertura de servicios de salud, y ello a través de estas aseguradoras de riesgos de salud. Mira, ahí hay un tema con respecto al derecho a la salud que tiene dos vertientes. Es un derecho colectivo, porque la salud es un derecho que lo tenemos todos, claro, pero también tiene una cobertura individual a cada una de las personas que tienen ese derecho como tal. La DIDA, que es la institución que se encarga de ver por los derechos, es una institución veedora, se encarga de velar por los derechos de los afiliados, y también lo que es la la CISARRIL, que tiene que ver con todo el sistema de salud, en el caso del tema de las aseguradoras y demás, donde está, él es ministro del Medio Ambiente, Seara Hatton, que es el que dirige la CISARRIL, están mediando la situación. Las clínicas no dejan de tener razón, pero también lamentablemente en todo el sistema de salud, desde los médicos hasta las enfermeras, los dueños de clínicas, todo el mundo se quiere hacer rico con la salud. Lo mismo pasa en el sistema de educación. Antes, yo hablaba los otros días con un médico, que antes los médicos, y está bien, hay que vivir de ello, y es verdad, señores, pero ahora los muchachos se gradúan de medicina y quieren en menos de 1 año, 2 años tener mansiones, jipetas y demás. Entonces, también hay que ver lo que tiene que ver con la labor que debe hacer hacia la ciudadanía. Suspender un servicio de salud de la ARS primera, que es de humano, hay que decir, es de humano seguro. Esa ARS primera es como una
vamos a llamarlo así, es como el seguro básico que tiene ARS Humano, ARS Primera. Es el más exacto, corriente, el menos costoso, el que tiene menos cobertura. Entonces, por hecho, ¿qué pasa con ese? Es que tiene más personas. Sí. Porque es el que las empresas le dan a los trabajadores. Y también en futuro, que también tiene mucho, porque es un básico también. Entonces, ¿qué sucede? Las clínicas no dejan de tener razón porque han aumentado los materiales gastables, porque viene la reformita, ¿no? Y han aumentado los materiales gastables de que se usan en una emergencia. Y lamentablemente, señores, hay seguros que lo que pagan son 300 pesos y 400 pesos por el uso de una emergencia. Entonces, con todo lo material gastable que tiene que tener una clínica, yo creo que tienen que sentarse y conversar, pero no debe afectarse al afiliado, porque eso es un tema hasta de seguridad pública. Claro, es decir, claro. Hay algo también, que lo estuve viendo en la página de la DIDA, a usted no se le puede negar darle un servicio de emergencia. Eso hay que tener cuidado con eso también. Que luego la clínica se lo cobre a la aseguradora, bueno, eso es otra cosa, pero no se le puede negar. De eso, a veces se niega. Si usted no se cantea, usted llega a una emergencia, si usted no deposita determinada cantidad de dinero, violando todo precepto legal y violando todo precepto humano, se le niega en clínica. Sabemos que personas como Claudio Camaño, señores, murió porque no se le quiso atender en una institución prácticamente pública. Pero es que la gente también, es lo que yo le decía a alguien, Ramón Arturo, que es que nosotros a veces nos violan nuestros derechos. Está bien, después que la gente se muere es difícil, tú decís, bueno, pero es que hay que meterle su demanda a los centros de salud. Claro. Que hay que meterle su demanda para que eso no pase, porque usted tiene que estabilizar el paciente, aunque usted luego espere para referirlo a una institución pública, porque quizás no lo pueden pagar, pero usted no puede negar el servicio de salud. Entonces, vimos ahí la DIDA que hizo un amparo colectivo y también preventivo. Me pareció algo raro que lo hicieron, vi ahí la noticia, al menos que sea un hierro en el Tribunal Superior Administrativo, no entiendo por qué, porque las clínicas son privadas, son entes privados. Entonces no entiendo por qué el Tribunal Superior Administrativo es para regular, exacto, regular la relación de las particulares con el Estado. Con el Estado. Entonces no hay institución pública de por medio, no sé por qué lo hicieron por ahí, pero ellos sabrán su razón. Hay un tema de competencia, a mi juicio. Entonces ellos están pidiendo un atrente de 5 millones por cada día que se niegue esas instituciones privadas a brindar el servicio. Hay algo que hay que entender, mucha gente va a decir, no, porque mi clínica es mía. Sí, pero hay una ley de salud pública que rige, y por eso puede ser que se haya ido al Tribunal Superior Administrativo, porque eso es en violación a una ley de salud pública. Hay un tema con eso y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que se va a tener que llegar a un acuerdo. Es verdad, las aseguradoras, señores, viven glosándole los expedientes a la clínica para no pagarle, porque hay otro tema con eso. Porque le digo, yo tengo no tienes razón en algún aspecto, pero tampoco dejan de tener razón. Entonces, también yo entiendo que hay que sentarse con las aseguradoras y tener un control más, porque entonces los médicos se les está prohibiendo a algunos que no pueden cobrar diferencia. Pero entonces lo que le pagan a ellos por una consulta a veces son 500 pesos. Entonces, pero esos 500 pesos tú y yo sabemos que eso va a pagar ISR, que eso hay que retener el ITEVI. Que si a la hora que ese médico, esos 500 pesos, lo someta a todos los impuestos que él tiene que pagar, fácilmente lo que está viendo por esa consulta son 300 o 200 pesos. Y como dije eso ahorita de los médicos, quizás esos no son los más, porque hay muchos y conozco muchos amigos que desde su consulta dan el todo por el paciente. Pero debo decir, esos son los médicos más viejos, pero los médicos más jóvenes, yo voy a decir, como dirían los urbanos, yo lo siento como muy rápido. Sí. Como que hay un deseo muy desmedido de ostentar y de hacerse rico rápido. Y eso pudiera poner en peligro la salud de los pacientes. Sí. La existencia de un Estado de Derecho fundamentado en la obligatoriedad de proveer de salud a los ciudadanos de cualquier país. Que hablando de eso, Ramón Arturo, y antes de cambiar de ese tema, una de las cosas que a mí me lacera y me molesta mucho es a veces la irresponsabilidad de dos gremios que tenemos en este país. Es del Colegio Médico Dominicano y de la ADP. ¿Usted sabe por qué? Señores, está bien que nosotros apoyemos a nuestros afiliados a esos gremios. Señores, pero cuando lo hacen mal, lo están haciendo mal. Claro.
lo están haciendo mal. No puede ser que porque a un profesor te lo estén imputando por un tema de agresión sexual o de violación, ahí te la despede y que apoyando al profesor y que haciendo paro de clase por eso. Inclusive en San Pedro de Macorís se dio una vez un profesor que violó a una menor. Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Y lo digo porque vi en La Vega un caso de un médico que decía la fiscalía, porque tiene la presunción de inocencia todavía, y la fiscalía decía que él estaba ejerciendo labores para las cuales no estaba habilitado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque una vez el colegio médico vino y dijo que iba para labores y que demás. Hay que tener cuidado con ese tema. No es que el gremio no lo apoye, pero hay que primero hacer un levantamiento para verificar cuál es la situación, porque se ve muy feo también que usted como gremio esté apoyando inacciones, es decir, que un médico esté ejerciendo donde no tiene competencia para hacerlo. Por ejemplo, exactamente. Entonces no está adecuado. En ese caso que motivó el paro, se habla de una persona que le dejaron una lesión permanente, que estaba ejerciendo las funciones sin las condiciones para ello. Y entonces, con una asistencia de una hermana, eso es muy delicado. Y ojalá, para que no pierda legitimidad la existencia misma del derecho a la protesta, que se trate con otras. Por eso que yo creo que y sin tenemos que ir a una pausa. Sí, para luego hablar, porque siguiendo con ese tema que tenemos que hablar del Código Penal y tenemos que tocar la responsabilidad médica. Precisamente. Pausamos y en breve continuamos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Ni más ni menos. Bueno, continuando con la conversación, el Código Penal que estaba en vigencia, bueno, ahí ya en definitiva, a pesar de que en principio se pronunciaba, iba a entrar en vigencia a partir del 3 o 8 el día 3 de agosto, y había por ejemplo, el presidente del Senado decía que no había forma y manera de que, pues se decidieron modificar, primero deben modificar el 393, que es el que determinaba un año de vacaciones, para extenderla. En definitiva, ya se habla de los artículos, dice que hay 10 artículos que van a ser enmendados. Mira, eso es un error. Yo creo que vamos a caer en el mismo fiasco que llevó a este cuestionamiento. Es un error. Yo entiendo que ya eso de que ya vamos, estos son los 10, no, es que hay que sentarse con ciertos sectores para hacer una revisión porque mira, si tenemos que tomarnos, porque esto es de vital importancia para la existencia misma de un verdadero Estado de Derecho, y que no nos sintamos ahorita y no pasemos la vida llorando. Hay 3 o 4 modificaciones que se han planteado diputados y senadores, y ahora se habla de unos artículos. ¿Qué va a pasar con esas otras modificaciones o proyectos que se han depositados? Inclusive Charlie Mariotti y Genao Junior, Rogelio Genao Junior, los dos Junior, sometieron un nuevo proyecto de ley, pero Antonio Tavera también sometió uno. ¿Qué va a pasar con todo eso? O sea, porque no se ha informado nada, si se van a refundir, qué se persigue y cuáles son los sectores que van a ser llamados para que pongan sus aportes o aporten al enriquecimiento del Código Penal, que a decir de muchos es una necesidad nacional imperiosa. Mira Ramón Arturo, lo que yo veo, nosotros fácilmente vamos a durar más de un año sin Código Penal. Y cuidado. O sea, que tú piensas que eso... Porque los trabajos, y tú lo sabes más que yo de eso, los trabajos en el Congreso son muy lentos. ¿Y qué sucede? Los médicos quieren que le quiten la responsabilidad penal médica. Los periodistas quieren, y no los periodistas, porque ahí yo tengo que decir... Comunicadores en sentido general, porque tú no eres periodista, ni yo tampoco. Hay que decirlo. Y me gustó algo que decía Oscar Medina en el programa de hoy mismo, que él decía, las personas que son periodistas y que ejercen la comunicación formal a través de estos medios, no están preocupados por ese código.
Quienes están preocupados son los que tienen o ejercen la comunicación, que no son periodistas, como es mi caso, pero aquellos, vamos a llamarlo así, fascinerosos, que utilizan los medios digitales para el chantaje y para, de alguna manera, capitalizar económicamente ese uso de esos medios de comunicación. Entonces eso por ese lado, pero hay otros sectores, los sectores empresariales con la responsabilidad penal de la empresa, porque ¿a quién responde Participación Ciudadana? Participación Ciudadana no, la FINJU, que no quería que eso entrara. ¿Y tú crees que la FINJU estaba por los comunicadores? No. No, porque FINJU es Banco Popular. Entonces hay un tema de responsabilidad penal de la empresa también que está ahí, que ahora va a llevar consigo, ya por ejemplo, Ramón Arturo, si una persona, hablando del tema del derecho médico, en una clínica recibe una asistencia inadecuada de un médico, ya no solo el médico va a ser perseguido penalmente, sino la clínica también. Claro. Sino la clínica. Entonces, ahí te digo yo, va a haber un boicot, así lo veo yo, de ciertos sectores para que eso tenga que extenderse más en el tiempo, porque hay muchas personas que no quieren que entre la nueva norma. Y debo decir, tiene espacios de mucha mejora, y lo primero que yo creo que hay que mejorar es ese tema del aumento desproporcionado de la pena. Eso es lo primero. Lo primero que vimos esta semana, que Rodolfo Valentín, coordinador general de la Defensa Pública, y Surún, que luego se engancha del tema, que sabemos que Surún es muy hábil, de que está teniendo problemas los traslados, que nosotros hace más de un mes lo hablamos aquí, de los presos que son solicitados en medida de coerción, que se están aplazando la medida de coerción porque no hay forma de trasladar. No lo trasladan. Entonces imagínense ustedes sobrepoblar. A veces se da, Chesner, que trasladan un privado de libertad, como dice, ya no se le puede decir preso. Por ejemplo, que está en la isleta de Moca y lo trasladan al Pino de la Vega, pero no le comunican al juzgado, al tribunal, que ese privado de libertad fue trasladado, y pasa tiempo y lo piden y no lo envían, y lo piden y no lo envían. Entonces se le está violando los derechos. ¿Quién le está violando los derechos? Falta de información y de que fluyan estos procedimientos que deben ser normales. No, él está en el Pino de la Vega, pídanlo en el Pino de la Vega, por ejemplo, porque yo sé de casos que se han dado bajo estas circunstancias. Entonces se está denegando el derecho a una persona que está privada de libertad y que necesita un juicio rápido. ¿Cómo establece la ley? Mira, Ramón Arturo, tú sabes, el sistema de justicia tiene muchos inconvenientes. ¿Serio? Y el primer inconveniente que tiene el sistema de justicia, y yo voy a ser reiterativo con esto, es que por primera vez desde hace muchos años hay más de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia que deben ser evaluados. Fíjense, no digo sustituidos, evaluados. Y que eso es desde marzo, ¿no? Desde el 7 de marzo. Desde marzo y todavía no se han evaluado. Y eso ha llevado a abril, a mayo, a junio. Y que yo siempre te pregunto, y siempre te hago esta pregunta: ¿qué pasa cuando un funcionario, cual que sea, termina su periodo y le corresponde ratificarlo o cambiarlo? ¿Cuál es la actitud que asume ese funcionario ante su trabajo ahí? Imagínate tú. La persona está inestable, y como está inestable, la institución no camina. No funciona. La institución no funciona. Entonces, el mismo, dése en cuenta que el presidente de la Suprema ha desaparecido. Tú no lo has vuelto a ver en los medios. No. Tú no has vuelto a ver un comunicado. Ese mismo tema ahora que está pasando con los presos o los privados de libertad que no son trasladados, no vemos que Roberto Santana tampoco ha dicho nada de eso. Entonces, te decía, y conectando con lo que hablamos, el sistema de justicia está en un momento muy difícil. Y eso ha llevado quizás a que muchos actores estén como de brazos caídos. Vimos a Fiscaldón pidiendo un aumento salarial de un 100% para los fiscales para el 2027. Y yo dialogaba con alguien, esa persona me decía a mí que le parecía desproporcionado de parte de Fiscaldón. Y yo comulgo con eso, porque los fiscales el año pasado le hicieron un aumento salarial que no fue suficiente. Que yo le decía a Ramón Arturo esta mañana: Ramón Arturo, es que nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, porque a usted le aumentan el salario, usted inmediatamente sube su vida
a la condición que ese salario le va a dar. Entonces nunca va a ser suficiente. Y no estoy diciendo con esto que estoy en desacuerdo que hay que aumentarle a los procuradores fiscales. Yo soy de lo que digo que los fiscales deberían tener un seguro de vida de por lo menos 10 o 15 millones de pesos para que si ese fiscal le pasa algo, su familia que queda desprovisto tenga inmediatamente esa póliza de seguro, aunque sea para, ¿verdad?, para reiniciar su vida. Y ponemos el caso, Ramón Arturo, de que me da mucha pena, hasta me acongoja acordarme de eso, porque una persona que también le tenía mucho respeto y mucho cariño por su forma, que fue el ex procurador titular de Moca, Marchena, que murió. ¿Y qué pasa con su familia? Porque Marchena no estaba pensionado. Usted sabe que si hubiera tenido una pensión por un tema legal, su pensión le toca a su esposa. Claro. Pero como él no tenía pensión, su familia queda desprovista. Entonces, esas son de las cosas que yo creo que deben crearle condiciones, que los fiscales puedan tener programas de vivienda adecuados. Pero ¿qué pasa, señores? No podemos ser injustos. Miren, yo puedo estar muy en desacuerdo con muchas cosas de esta Procuraduría, pero debo decir, Jenny Berenice Reynoso en poco tiempo ha logrado muchas cosas para los fiscales. Ese aumento salarial que se dio, la primera vez que se le da un bono escolar a los fiscales fue este año. A cada fiscal se le dio, creo que fue 13,000 pesos por cada hijo que tuviera en edad escolar. Se le dio a cada fiscal. Entonces, tenemos que saber, y ahora ella lanzó esta semana, por primera vez desde la formación de la República Dominicana, un plan de pensiones para los fiscales, porque los fiscales no tenían plan de pensiones. ¿Tú sabes lo que se estaba haciendo en Procuraduría? Que cuando ya las personas estaban viejitos, como pasa con, o en tercera edad, ya no estaban en condiciones de trabajar, como pasa con Gisela Cueto, que está todavía, forma parte del, vamos a decir, del grupo de empleados de Procuraduría, pero ya como quien dice, Ramón Arturo, mantente en tu casa, porque no hay sistema de pensiones. Eso es lo que se estaba haciendo. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, por primera vez, hay que decirlo, porque lo que está bien hecho, está bien hecho. Jenny Berenice logró iniciar con un programa de pensiones para los fiscales. Y qué bueno, porque también hay mucha gente, señores, que ya están cansadas, que tienen que irse para su casa. Y además, otra cosa que ella hizo también ahora, además de meter 100 abogados para la víctima, para proteger los derechos de la víctima, hay un grupo de fiscales, creo que como de 50 o 60, en formación que van a entrar a las procuradurías. Entonces, y se necesita dentro más personal. Dentro de las demandas están eso, que a la remoción de cerca de 100 fiscales, o sea, el ascenso de 100 fiscales. Pero como saben, qué bueno que tú me acuerdas, y parezco yo promotor hoy de Jenny Berenice Reynoso, pero en este año también se logró que ellos hicieron ascensos a procuradores, fueron ascendidos a corte, y fiscalizadores, no todos, eso es cierto, no todos fueron, pero una parte fue ascendido a procurador fiscal. Y todos sabemos qué lleva los ascensos, Ramón Arturo. ¿Qué se necesita para hacer ascenso? Dinero. Sí, claro. Dinero. Entonces, yo creo que Fiscaldón debe dar que tiene que hacer esa protesta, eso, pero también hay que entender el momento económico que vive la República Dominicana. Hay que entenderlo, porque hicimos que Cámara de Cuentas se devolviera un aumento salarial que se hizo. Y hay que entenderlo porque ahora mismo las condiciones del país están para que todos lamentablemente recortemos gastos. Sin duda alguna. Pero nosotros tenemos que irnos a nuestra segunda y última pausa. Y cuando retornemos, tenemos más programas, más informaciones de interés para ustedes. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Chesner, miren, a raíz del crimen alevoso, monstruoso, del joven de la Cañada de Guajimía, ha salido a relucir muchísimas faltas que se han dado en este asunto de la reforma policial, que empezó por Giuliani y concluyó con un perínclito que trajeron de España, y resulta que la reforma policial estaba durmiendo el sueño eterno en el Congreso de la República, pues el Senado aprobó en primera lectura y con modificaciones el proyecto de ley de la reforma policial en el día de ayer, con modificaciones, el proyecto de ley
reforma a la ley orgánica número 590-16 sobre la Policía Nacional. A las 11 de la noche, a las 12 casi, 11:43 de la noche, luego de más de 5 horas de lectura de los 315 artículos de la pieza, aprobaron 24 de 27 senadores presentes la aprobaron. Esta iniciativa contó con la aprobación y trae la propuesta de ley, establece 3 categorías en la policía. La división estaría enfocada en la directiva, que son los mandos altos, una intermedia y una agente patrullero. O sea, estarían oficiales superiores, mandos medios. O sea, que ese generalato, me imagino yo, que el objetivo es desaparecer eso es lo que se quiere. El generalato, el coronelato, el mayorstato, los capitanatos y los tenienzatos. Y habrá, sí, porque es una vaina. Esa policía nuestra es de Trujillo, porque en ninguna parte del mundo civilizado la policía tiene una estructura militar. Sí, pero mira lo que y pasa. ellos se creen que son guardias. No, porque yo soy guardia. Pero mira lo que pasa, Ramón Arturo, con respecto a la policía. Está bien que tenemos una estructura trujillista, eso es cierto. Ahora, ¿qué sucede? Conforme ha pasado el tiempo, los rangos han desaparecido en la policía. Tú vas a decir, ¿cómo que han desaparecido en la policía? Hay menos, que tú dices. Menos teniente, menos coronel. No. La importancia del rango ha desaparecido en la policía. Antes usted iba a un destacamento y el oficial de mayor rango en ese destacamento, dirigiendo ese destacamento, era un primer teniente. Era un primer teniente. O un capitán, tú veías, como máximo. Pero coronel, no, coronel. Eso era un rango que vamos a decir, tenía una importancia tal que había muy pocos. Pues entonces no ha desaparecido, entonces, que hay abundancia. Entonces lo que te estoy diciendo, no, lo que digo es que ha desaparecido la importancia del rango. Cualquier coronel. Exacto. Ay, Dios mío. Eso lamentablemente, lamentablemente hay que decirlo eso. Eso ha pasado y por eso hay muchas pugnas al interno de la policía. Una de las cosas que se quiere en este nuevo proyecto, porque la 590-16, muy buena ley, que organizó a la policía, pero todavía no se ha puesto, totalmente esa ley no se ha puesto en vigencia. ¿Por qué? Y entonces hay que porque le faltan todavía, aunque el presidente Luis Abinader en el año 2020 creó una comisión que estaba Ricardo Nieves, estaba apellido San, la señora apellido San, que es asesora del Ministerio de Policía, estaba Pou también, creo que Daniel esa la dirigía el español. Había ese grupo de comisionados, ¿para qué? Para yo hacer los reglamentos de la ley, porque aquí nosotros en este país tenemos un problema. Aquí nosotros creamos leyes, pero si no tienes reglamento, la ley no entra en vigencia, como pasa con la ley de tránsito, que no ha podido entrar totalmente en vigencia porque los reglamentos no han sido votados. Pero volviendo a la ley de policía, el presidente tiene la intención, que yo creo que, y en eso hay que darle a quien que le corresponde, el presidente tiene la intención de que solo llegue a ser director de la policía policías académicos. Y eso es un elemento muy importante. En la Armada, por ejemplo, Ramón Arturo, en la Armada, el militar en la Armada que no es académico, los marinos no lo dejan subir mucho, ¿no? No le dan mucho espacio de importancia. En el ejército puede pasar un poco más y en la Fuerza Aérea porque son poquitos. Pero en la Armada, en la Marina, el oficial que no es académico no tiene mucha preponderancia. Entonces, ¿qué pasa en la policía? La mayoría de los jefes de policía que nosotros hemos tenido no son académicos, incluyendo el que tenemos. El único académico que llegó, que podemos recordar, uno de ellos, porque Guzmán Fermín fue académico, y no sé si Santana Páez fue académico, pero en el 2020 llegó un académico que fue el primer jefe de la policía de este gobierno y lamentablemente no dio pie con bola porque hay un tema. Si usted se dedica a estudiar en la policía y no conoce los cuarteles, usted no tiene mando en la policía. ¿Acaso? No tiene mando. El jefe anterior que salió quizá no tenía toda la capacidad intelectual, pero nos sorprendió a todos porque él llegó a la policía y él no tuvo escándalo de ningún tipo. Date cuenta, el jefe anterior,
que fue el coronel que fue maltratado cuando era coronel, con el lío que se dio de la Junta, que él era el seguridad del presidente de la República, y en Procuraduría agarraron y hicieron un tema con él, hubo hasta una vejación hacia él, y mira cómo él llegó a ser director general de la policía. Este nuevo director... mira, por eso, porque se la buscó. Claro, ¿no? Y que aguantó golpe por el presidente, como quien dice, ¿no? Porque querían decir que querían que él dijera que había una vinculatoriedad, había un tema ahí. Y él nunca se dio, cuando no fue cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este director de la policía que trabajó mucho y fue el inspector general de ese jefe de policía pasado, Cruz, es un hombre muy serio. Y una de las cosas que me decía un amigo mío, tú sabes que ahora quien quiera hacer un buen trabajo en la policía lo hace, porque a este hombre no hay que venir a traerle un peso. Eso es lo determinante. Aquí hay cuotas, señores. Se habla de que por ejemplo, la Plaza de Santiago, que se dice que es la mejor del país, dice que aquí hay 2 millones de pesos todos los meses para usted mantenerse como pero yo te puedo... Usted no tiene madre. Pero yo te puedo decir... mandando a atracar, pero lo está mandando a atracar la jefatura de la policía. Yo te puedo decir que en esta jefatura, y quizás ese es uno de los problemas que va a pasar este director de policía, es que este hombre no es tanto así que en la situación que tú y yo lo comentábamos de los dos generales que están involucrados y un coronel, exacto, que está suspendido ese coronel, y que eso se ha mantenido callado porque es un coronel muy cercano al poder y a ciertos grupos de procuraduría, un protegido de ahí. Quizá eso es lo que ha llevado a que esto se va a diluir. Ese caso se va a diluir, el caso de los 271 kilos. Y él lo primero que hizo fue, al saber esa situación, que llamó el presidente de la República y le informó, mire, está pasando esto, y el presidente le dijo, no, que caiga quien tenga que caer. Entonces, hay que decir la verdad, el nuevo director de la policía, que ya tiene unos meses ahí, tiene que cuidarse. Y tiene que colocar su gente en los lugares. Porque hay gente que están ahí que responden a otros intereses o a sus propios intereses porque también quieren ser director. Y si él se deja, es tanto así, y con esto termino mi comentario con respecto a eso. Mira, Ramón Arturo, todo eso que está pasando en los medios de comunicación con el director de la policía ahora, que están trayendo un sinnúmero de cosas y poniendo videos, yo soy de lo que digo, yo tengo la teoría de que eso está activado por esos grupos de ese caso de los 171 kilos. Porque ya nadie habla de ese caso. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene a ellos? Que se dé una situación a la jefatura, porque es la jefatura que lo tiene en investigación y suspendido a ellos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que cuidarse el nuevo director de la policía. Lo importante es que en la policía, y más que en la policía, en los sectores de poder, los que aupan a esas estructuras policiales, dejen de estarse buscando cuartos con todo. Ese es el problema. No todo el dinero se coge. Se habla, no. Y se habla de mucho dinero, de la droga, hasta de los asaltantes, de los atracadores. Se dice que cuando lo atrapan, que un tumbe de 10 millones, le quitan 8 y vete por ahí. Y se hablan muchas barbaridades que pudieran ser pendejadas de la gente. Ahora, el hecho de que, y a mí una vez un exdirector de Amete en Moca me dijo que ¿por qué te vas de Moca? Sí, porque hay que buscar 80,000 pesos, 60,000 pesos, no recuerdo bien, todos los meses, y yo no voy a estar mandando a subalterno a buscar dinero. Esas vainas tienen que dejar de desaparecer si usted quiere tener instituciones fiables y confiables. Chene, terminamos por hoy. Gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Les esperamos mañana y mientras tanto manténganse ahí para que continúen informándose con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.